En un mundo donde el poder se confunde con ruido, donde los líderes levantan la voz para demostrar autoridad y donde los héroes del cine gritan para imponerse, existe una figura que rompe esta lógica por completo. Un hombre cuyo dominio no depende del volumen, sino del silencio. Ese hombre es Liam Neeson y su secreto silencioso de poder ha desconcertado al público durante años. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué un actor que casi nunca alza la voz puede imponer más respeto que quienes gritan sin parar? La respuesta está en un tipo de poder que muy pocos poseen. El poder que no necesita demostrarse. Desde el primer momento en que aparece en una escena, Neeson comunica algo que otros actores intentan conseguir con esfuerzo: presencia. Es esa presencia espesa, densa, cargada de significado, que hace que cada movimiento suyo parezca importante, cada palabra suya parezca definitiva y cada silencio suyo parezca un aviso. No es magia, no es casualidad. Es un poder construido, moldeado por la vida, por las pérdidas, por las experiencias y por una psicología muy particular que lo acompaña en cada papel. Su secreto silencioso no está solo en cómo habla, sino en cómo es. Porque la verdad es esta: no se puede proyectar poder externo sin tener primero poder interno. Cuando Neeson se queda callado en una escena, no es un silencio vacío, es un silencio lleno de historia. La cámara parece escucharlo. El espectador también. Esa capacidad de llenar el espacio sin decir nada es lo que lo distingue de la mayoría de los actores de acción. Muchos intentan imponer respeto elevando la voz, golpeando mesas, caminando rápido, gesticulando fuerte. Neeson hace lo contrario, reduce el movimiento, baja el tono, ralentiza el ritmo, sostiene la mirada. Y el efecto psicológico es inmediato. El que controla su ritmo controla el entorno. El secreto silencioso comienza con la voz. No una voz fuerte, no una voz perfecta, sino una voz vulnerable. Una voz con quiebres, con textura, con cicatrices. Una voz que no intenta sonar poderosa, simplemente es poderosa porque nace de una verdad interna. La mayoría de las voces entrenadas en Hollywood suenan pulidas, bonitas, limpias, técnicas. La voz de Neeson es lo contrario. Es cruda, profunda, casi desgastada. Suena como la voz de alguien que ha vivido más de lo que quiere decir, y el público lo reconoce. El cerebro humano confía más en las voces imperfectas, esas voces que parecen haber pasado por tormentas emocionales, porque lo perfecto suena artificial, lo imperfecto suena real. Neeson suena real. Muchos no lo saben, pero su voz cambió después de 2009, después de la tragedia que marcó su vida. Perder a su esposa no solo lo destrozó emocionalmente, también transformó su tono, su manera de respirar, su ritmo al hablar. Ese dolor quedó guardado dentro de su pecho, y cada palabra que pronuncia lleva un eco de esa pérdida. Ese eco es parte de su poder silencioso. No es un poder construido con músculos, no es un poder construido con gritos, es un poder construido con autenticidad. El siguiente secreto está en su postura. Neeson rara vez se mueve de más. Cuando camina, lo hace con propósito. Cuando se detiene, permanece firme. Cuando observa, observa de verdad. Su cuerpo no intenta ocupar espacio de forma agresiva. Lo ocupa de forma natural, como si su sola presencia fuera suficiente para marcar territorio. Y lo es. La psicología lo explica de una manera sencilla. El cuerpo que se mueve menos proyecta más control. El que gesticula de más parece inseguro. El que se agita parece nervioso. El que grita parece desesperado. Pero el que se mantiene quieto, ese se ve poderoso. Cada pequeño gesto que hace Neeson parece medirlo con una precisión quirúrgica. Una inclinación leve de la cabeza, una mirada sostenida, un parpadeo lento, una respiración profunda. Esa economía de movimiento no es casualidad, es técnica. Y es una técnica que solo funciona si detrás de ella hay estabilidad emocional, porque de nada sirve actuar silencio si por dentro eres ruido. Neeson no interpreta silencio. Neeson es silencio. Silencio no pasivo, silencio no tímido, silencio no vacío, silencio poderoso. Ese tipo de silencio que hace que el enemigo dude, que hace que el espectador se tense, que hace que la escena se vuelva más intensa con menos diálogo. Su secreto silencioso también está en su mirada. Esa mirada que parece cargar siglos de historia. No una mirada agresiva ni exagerada.
Una mirada lenta, pesada, honesta. Cuando mira a alguien en una escena, no lo hace de manera superficial. Lo examina como si pudiera ver su intención, como si pudiera leer su alma, y la cámara lo sabe. Por eso se queda tanto tiempo en sus ojos. Porque sus ojos cuentan historias sin necesidad de palabras. Ese tipo de mirada no se puede fingir. Solo aparece en personas que han visto dolor real, que han enfrentado pérdidas profundas, que han tenido que reconstruirse desde cero. Por eso su presencia es tan intensa. Neeson no actúa poder, lo transmite desde adentro. Ese es su secreto silencioso. El poder no está en lo que dice, sino en quién es cuando lo dice. Pero el poder silencioso de Neeson no se limita a su voz, su postura o su mirada. Hay otro elemento, mucho más profundo, que hace que su presencia domine de manera tan natural la intención emocional detrás de cada movimiento. La mayoría de los actores interpretan emociones externas. Rabia, miedo, preocupación, fuerza, vulnerabilidad. Neeson, en cambio, interpreta estados internos y ahí está la diferencia. Él no actúa desde la emoción, actúa desde la decisión. Pero una decisión emocional es más fuerte que una emoción momentánea. La emoción se mueve, cambia, explota. La decisión se queda, sostiene, guía. Por eso, cuando su personaje amenaza, no lo hace desde un impulso emocional, sino desde una convicción interna. Por eso su tono jamás tiembla. Por eso no necesita gritar. Porque no está reaccionando, está declarando. Ese tipo de actuación proviene de un trabajo interno que pocos actores hacen. Un trabajo de aceptar su propia oscuridad, de comprender su propio dolor, de integrar sus propias cicatrices. Cuando un actor no conoce su mundo interno, su trabajo externo siempre será frágil. Pero cuando un actor ha enfrentado su dolor personal, sus palabras ganan un peso que ningún guión puede escribir. Esto nos lleva a otro punto crucial. Neeson actúa desde la autenticidad emocional, no desde la técnica pura. Claro, tiene técnica, años de experiencia, formación teatral. Pero nada de eso sería suficiente sin verdad interna. Porque la técnica crea formas, pero la autenticidad crea impacto. El impacto emocional que tiene es porque su interpretación no sale de la mente, sino de la memoria emocional. La memoria emocional es ese archivo profundo donde guardamos pérdidas, duelos, miedos, derrotas, aprendizajes, decisiones dolorosas, silencios personales. Cuando un actor accede a ese archivo, su interpretación adquiere magnetismo. La gente lo siente sin entender por qué. La prueba está en sus papeles posteriores a 2009. Antes era un actor fuerte, después se convirtió en un símbolo de resiliencia silenciosa, un símbolo de fortaleza contenida, un símbolo de un hombre que ha vivido suficiente como para no necesitar demostrar nada. Ese es el verdadero secreto silencioso. El poder nace cuando ya no tienes nada que probar. Cuando un hombre ya vivió lo suficiente para entender que el ruido es inseguridad, que la exageración es miedo, que el grito es falta de control, entonces su silencio se convierte en autoridad. Quien es honesto se ve en cada escena. Cuando está calmado, impone. Cuando baja la voz, domina. Cuando mira, amenaza. Cuando respira, ordena. Pero hay algo más profundo aún. Su energía no es expansiva, es contenida. La mayoría de los actores expanden energía para llenar la pantalla. Neeson hace lo contrario, la concentra dentro de él. La energía contenida es más tensa, más peligrosa, más impredecible. Se siente como una tormenta que aún no ha estallado, como un volcán a punto de despertar, como una sombra que nunca sabes cuándo va a moverse, pero sabes que si se mueve cambiará todo. Esa contención crea una atmósfera única, una atmósfera que hace que el público no pueda dejar de mirarlo. Una atmósfera que dice más con un silencio que otros dicen con un monólogo entero. Y esa atmósfera se construye con pequeños detalles, su respiración lenta, su mandíbula ligeramente tensa, sus hombros relajados pero firmes, su mirada fija pero sin exagerar, su barbilla elevada apenas unos grados, su cuerpo estable como si fuera un pilar. El cuerpo habla antes de que la voz salga. El cuerpo de Neeson dice: estoy en control, no de los demás, no de la escena, no del conflicto, sino de sí mismo. Y cuando un hombre se controla a sí mismo, el entorno lo percibe como poderoso. De hecho, la psicología lo respalda. El autocontrol proyecta autoridad natural, no autoridad forzada, no autoridad agresiva, no autoridad actuada, autoridad natural. Y eso genera un efecto en cadena. 1. Los personajes alrededor reaccionan con tensión. 2. La cámara se acerca más a su rostro. 3. El espectador se inclina emocionalmente. 4. El ambiente se vuelve intenso sin esfuerzo. Eso es dominio silencioso, pero su secreto no termina en la técnica ni en el dolor.
Hay un elemento espiritual, por llamarlo así, un elemento que tiene que ver con propósito. Liam Neeson actúa como alguien que tiene una misión. Sus personajes, aunque distintos, comparten un rasgo común, son hombres determinados a salvar, proteger, vengar, corregir, enfrentar, resistir. La determinación es un tipo de fuego interno que se siente incluso cuando no arde externamente. Neeson lo transmite de forma perfecta. No necesita alzar la voz porque su propósito se siente más fuerte que cualquier grito. Un hombre con propósito siempre domina la escena. Un hombre sin propósito siempre depende del ruido para parecer fuerte. Y Neeson nunca depende del ruido. Su silencio no es vacío, es dirección. Su voz no es actuación, es mensaje. Su mirada no es decoración, es advertencia. Su presencia no es casualidad, es intención. Esa es la esencia de su poder silencioso. Usa menos para lograr más. Menos voz, más impacto. Menos movimiento, más presencia. Menos explicación, más significado. Menos ruido, más verdad. Y en un mundo donde todos compiten por atención, Neeson conquista atención sin competir. Simplemente existe, y eso es suficiente. Su secreto silencioso es dominación sin demostración. El poder silencioso de Liam Neeson no es solo una herramienta actoral ni una técnica aprendida frente a la cámara. Es un reflejo de algo mucho más profundo, una filosofía de vida. Y esa filosofía se siente incluso cuando él no dice nada, porque el silencio de un hombre no significa ausencia de voz. A veces significa que su voz está tan afilada, tan precisa y tan cargada de intención que solo la usa cuando realmente importa. Neeson domina escenas sin gritar porque él entendió algo que la mayoría no entiende. No es el volumen el que impacta, es la intención. Una frase suave con intención verdadera vale más que 100 gritos vacíos. Una mirada sincera vale más que un discurso largo. Una pausa bien colocada puede cambiar toda una escena. Y un silencio puede revelar más que una explosión. Liam Neeson convirtió estas herramientas en su marca personal. Pero no lo hizo buscando un estilo, lo hizo buscando verdad. Y el público siempre reconoce la verdad, incluso dentro de la ficción. Su secreto silencioso también está en su capacidad de contener emociones sin reprimirlas. La represión se nota, endurece la cara, tensa la voz, fragmenta el cuerpo. Pero la contención es diferente. Es la capacidad de sostener sentimientos profundos sin necesidad de liberarlos a toda costa. Esa contención es la que hace que Neeson parezca un volcán emocional. No es que no tenga emociones, es que las sostiene con tal firmeza que el público siente que en cualquier momento podrían estallar. Y esa tensión interna es magnética. Todo en su presencia grita sin gritar, dice sin decir, declara sin ruido, pero lo más interesante es cómo esta cualidad afecta al espectador. Cuando ves a Neeson en pantalla, sientes un tipo de respeto inmediato, no un respeto impuesto, un respeto natural, como si su silencio te obligara a escucharlo, como si su calma fuera más fuerte que la intensidad de otros actores, como si su forma de estar dijera, si hablo es porque vale la pena que escuches. Ese es el tipo de autoridad que el mundo moderno ha olvidado. Porque estamos rodeados de voces ruidosas, de opiniones sin profundidad, de gritos sin convicción, de discursos sin alma. En medio de ese caos aparece una figura silenciosa. Y domina, ¿por qué? Porque el silencio bien usado no es debilidad, es estrategia, es foco, es presencia, es control. El silencio de Neeson no es un vacío, es un espacio que él ocupa con significado. Un espacio donde el espectador proyecta su propia tensión, su propia expectativa, sus propios miedos. El silencio es un espejo, y Neeson sabe exactamente cómo usarlo. Muchos actores llenan el silencio para evitar quedar expuestos. Neeson se queda en el silencio para dejar expuesto al otro. Eso es poder, poder psicológico, poder emocional, poder narrativo. Pero el mayor secreto de su poder silencioso está en algo que casi nadie nota, su vulnerabilidad. Contrario a lo que parece, la fuerza de Neeson no nace de una dureza externa, sino de una fragilidad interna profundamente aceptada. Esa aceptación lo hace más fuerte que cualquier personaje musculoso o gritón. Porque la verdadera fortaleza no es ausencia de dolor, es integración del dolor, y Neeson integró el suyo, lo convirtió en presencia, lo convirtió en autoridad, lo convirtió en un tipo de energía que se siente sin mostrar. Esa es la razón por la cual, incluso cuando interpreta a personajes implacables, nunca se siente vacío.
se siente humano. Humano de verdad, humano con heridas pero firme, humano con historia pero presente, humano con sombras pero de pie. Ese tipo de hombre siempre impone. En sus películas, sus personajes rara vez buscan conflicto, solo responden cuando es necesario, no amenazan sin razón, no muestran poder por orgullo, no levantan la voz para demostrarlo. Porque cuando un hombre sabe quién es, no necesita demostrar nada. La gente que grita lo hace para convencerse a sí misma. La gente que alza la voz lo hace para ocultar vacíos internos. La gente que exagera lo hace porque su centro está roto, pero la gente que domina el silencio, esa gente ya se encontró a sí misma. Neeson se encontró y por eso domina. La cámara lo sabe, el público lo siente, la industria lo reconoce y sus personajes lo reflejan. Ahora la pregunta importante es, ¿por qué nos atrae tanto este tipo de poder? La respuesta es sencilla y profunda. Porque todos, en algún nivel, deseamos ese tipo de control interno, esa capacidad de estar en calma mientras el mundo grita, esa capacidad de actuar sin perder el centro, esa capacidad de mirar fijo sin temblar, esa capacidad de hablar poco pero decir mucho. Liam Neeson nos recuerda la fuerza que podríamos tener si dejáramos de perseguir validación externa, empezáramos a construir presencia interna. No necesitamos ser actores, no necesitamos cámaras, no necesitamos guiones. El poder silencioso es una filosofía aplicable a la vida real. Marca hablar menos, escuchar más. Marca observar antes de reaccionar. Marca controlar tu respiración antes de controlar la situación. Marca no elevar el tono, elevar la intención. Marca no demostrar fuerza, ser fuerte desde dentro. Marca no reaccionar por impulso, responder con decisión. Este es el legado silencioso que Neeson ha dejado sin proponérselo. Un legado que no está en los gritos, está en la calma. Un legado que no está en la violencia, está en la presencia. Un legado que no está en la actuación, está en la verdad interna. La gente recuerda a los que brillan, pero sigue a los que imponen sin intentar brillar. Liam Neeson es de esos últimos, por eso su silencio no es ausencia, es poder, poder puro, poder tranquilo, poder irresistible. Ese es su secreto silencioso. No domina porque alza la voz, domina porque no lo necesita.